otro lado de la plataforma. Vamos a sacar este cartel que me salió. Ahí está. Bueno, ahora aprendí, gracias Cecilia. Vamos a empezar a abrir la palabra de Dios. Abran vuestras Biblias en Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2. Vamos, yo me quiero concentrar todo el mensaje sobre el versículo 2, pero quiero analizar un poquito el verso 1 de lo que el apóstol Pablo nos quiere decir en esta carta tan preciosa que Dios dejó plasmada para que cada uno de nosotros podamos examinarnos también en nuestra vida. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2 dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hasta aquí nomás la palabra de Dios. Es evidente que el apóstol Pablo se está refiriendo a los creyentes. Hay dos grupos de personas en todo el planeta Tierra: los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Es evidente que aquí se refiere a los creyentes porque dice, así que, hermanos, y dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Es imposible que una persona que no tiene a Cristo en el corazón pueda presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, porque no tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón, que le da el poder para vencer el pecado. Miren, los templos están llenos, mis queridos hermanos, de personas que están convencidas y no que están convertidas. Y Dios no necesita personas convencidas. Dios necesita personas convertidas. Dios dice que busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Y para poder adorar en espíritu y en verdad tenemos que tener el Espíritu Santo en nuestro corazón, que Él nos guía a poder adorar a Dios. Entonces, es imposible de que una persona común pueda tener ese poder de presentar su cuerpo en sacrificio vivo. Pero yo quiero enfocarme en el versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis que, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren, a lo largo de la palabra de Dios, desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla de dos voluntades. Nos habla de la voluntad soberana de Dios y de la voluntad que nos toca a nosotros, que depende de nosotros, que es la de cumplir los mandamientos de Dios. Pero para eso yo quisiera que veamos en la palabra de Dios algunos ejemplos, porque debemos conocer cuál es la voluntad de Dios. Debemos conocer cuál es la voluntad soberana de Dios, que nosotros no podemos hacer nada sobre esa voluntad, pero sí en la que nos toca hacer, en la que nos toca nosotros como hijos de Dios obedecer a Dios. En eso sí tenemos que tratar de poderla cumplir, pero para poderla cumplir yo debo conocer su palabra, debo conocer su voluntad. Porque si yo no conozco a Dios, no conozco su esencia, no conozco su santidad, no conozco lo que para Dios es santo y agradable y perfecto, no puedo cumplir esa voluntad. Por eso yo quiero que veamos algunos ejemplos. Y vamos a ver primero la voluntad soberana de Dios. Te invito a que abras en Génesis, capítulo 15, verso 13. Y dijimos que vamos a ver primero el primer punto, la voluntad soberana de Dios, en la cual vos y yo no podemos hacer nada, porque muchas veces, y no sé si ustedes lo han sentido, de que nosotros cuando oramos a Dios podemos torcerle el brazo a Dios. Podemos cambiar lo que Dios ya tiene determinado. Y yo quiero decirte, mi hermano y mi hermana, que esto no es bíblico.
Nosotros no podemos torcerle la mano a Dios. Dios mueve la mano cuando Él quiere, como quiere y cuando quiere. Ustedes fíjense que en Génesis capítulo 15, verso 13, Él le dice algo a Abraham. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Se está refiriendo al pueblo de Israel. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel estaba bajo la esclavitud de Egipto. Y no estuvo 389 años, ni siquiera 401 años. Tuvo 400 años porque la palabra de Dios lo dice. Ahora envió a un líder que él preparó, que es Moisés. Moisés cuando se presenta delante del faraón con poder de Dios, con la vara de Dios, dice, deja a mi pueblo ir. Faraón no quiere entregar al pueblo y Dios comienza a enviar una plaga tras otra. Pero vemos ahí algo como que cuando leemos la palabra de Dios, como que hay algo que es contradictorio. Pero sabemos que la palabra no se contradice a sí mismo, ni Dios se contradice a sí mismo. Pero sí tenemos que ver y sacar la lección cuál es lo que Dios hace con el pueblo de Israel, con el faraón, por un propósito que él tiene. Primero es cumplir su soberana voluntad. Dice que él envía plagas para que el pueblo de Israel sea suelto, sea liberado de esa esclavitud. Pero a su vez, cuando ustedes leen la palabra de Dios, dice que él va endureciendo el corazón del faraón para que no suelte al pueblo. Entonces ven como que hay una contradicción. Por un lado quiere que suelte el pueblo enviando plagas, pero por otro lado va endureciendo el corazón para que no suelte al pueblo. Pero ustedes fíjense que el pueblo de Israel tenía 10 dioses, que son las 10 plagas que Dios manda, mostrando que Jehová de los ejércitos es el Señor de señores, es el Rey de reyes y es el Dios de dioses. Y él va mostrándole no solo al pueblo de Israel, sino también a Egipto, de que él va venciendo a cada uno de los dioses que tenía el pueblo de los egipcios. Faraón podría haber soltado en la primer plaga al pueblo de Israel. Sin embargo, Dios iba endureciendo el pueblo con un solo propósito. Y el propósito era que su nombre fuera glorificado. Que el pueblo de Israel se diera cuenta que Dios, Jehová de los ejércitos, era más poderoso que todos los dioses que podía tener Egipto. Que se diera cuenta el faraón y todo su ejército que el único Dios de los cielos y la tierra era Jehová de los ejércitos. Ustedes fíjense en la vida de José. Quiero ver varios aspectos que veamos sobre la voluntad soberana de Dios. José, hijo de Jacob, dice que él tenía sueños de grandeza. Su padre lo mimaba mucho porque era el hijo más chico. Y tenía sueños donde él soñaba que los hermanos, dice que se postraban delante de su presencia. Y él se lo contaba a sus hermanos. Los hermanos tenían envidia y tenían celo por José y querían matarlo a José. Ya habían tramado de matarlo. Pero Dios tenía un propósito para José, aunque José no lo sabía en ese momento. Pero ustedes fíjense, porque la palabra de Dios es clara. Vayan a Génesis capítulo 50, verso 20. Nosotros vemos que José va descendiendo como una escalera y vemos que José cada vez se va metiendo más en un pozo depresivo. Lo vemos a José donde lo iban a matar, intercede su hermano Rubén y después lo meten en una cisterna, después es vendido a unos mercaderes y después vendido a Potifar, ahí en Egipto. Ustedes fíjense en que en el capítulo 50, verso 20 dice, vosotros, dice José, pensasteis mal contra mí,
mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Si nosotros comenzamos primero a leer la historia de José, pareciera que José tiene a todos en contra. Pareciera que Dios no está con él. Pareciera que está todo fuera de control. Sin embargo, dice, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Estaba dentro del plan de Dios. Y este es un plan soberano de Dios. Así como Egipto salió, así como el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, porque fue la voluntad soberana de Dios, también José, a pesar de todo lo que pasó y terminó en la cárcel, después termina siendo el segundo del mando, vemos como Dios lo ensaltó de una forma que nadie se lo podía imaginar, porque ya estaba en los planes, estaba en los propósitos de Dios. Y yo quiero que vos, mi hermano y mi hermana, también piense lo mismo, que aunque haya pruebas, aunque haya dificultades, tiene un propósito Dios en tu vida y en la mía, porque Dios tiene un plan soberano sobre tu vida y sobre la mía. Solamente tenemos que dejar estarnos en la mano de Dios para que Él nos pueda utilizar. Porque muchas veces si no llegamos a ser lo que somos es porque nosotros no le dejamos a Dios actuar en nuestra vida. No dejamos a Dios que Dios encamine nuestra vida. Porque Él ya preparó, dice, un camino de antemano para que anduviésemos en Él. O sea, el camino ya está trazado. Si no andamos es porque nosotros no queremos andar. Pero Él tenemos un camino ya trazado. Pero yo quiero darle un ejemplo supremo, un ejemplo que va mucho más allá de cualquier persona. Y es el ejemplo del Señor Jesús. Acompáñenme a Mateo capítulo 26, verso 39. Dice la palabra de Dios, dice, yendo un poco delante se postró sobre su rostro, está hablando del Señor Jesucristo, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Miren, la voluntad de Dios era que el Señor Jesucristo tenía que venir a la cruz del Calvario y morir por cada uno de nosotros. Él como hombre, él le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La respuesta fue no, no hay otra forma. La única forma es que ir a la cruz del Calvario. Y dice que un ángel se apareció y lo fortaleció, y él se puso su rostro como pedernal, una piedra dura, su rostro duro para poder encarar la cruz del Calvario, porque Jesucristo sabía lo que le iba a pasar. Porque aún él estando en esa condición de hombre, no se olviden que él era 100% Dios. Él sabía de que iba a ser traicionado por Judas. Él sabía que iba a ser negado por Pedro. Él sabía que lo iba a ser entregado por los fariseos. Él sabía que iban a soltar a Barrabás y lo iban a condenar a él. Él sabía que Pilato también se iba a lavar la mano. Acuérdense de estas palabras. Pilato, cuando se encuentra frente al Señor Jesucristo y están cara a cara, le dice, dime quién eres. ¿Acaso no sabes que yo tengo poder para crucificarte o para soltarte? Y el Señor, me encanta estas palabras que él le dice a Pilato. Ningún poder tienes si no te ha venido de lo alto. Ningún poder tenía Pilato. Pilato se creía que tenía todo el poder y sin embargo ningún poder tenía Pilato. Ningún poder tienes si no viniere de lo alto. Pero ustedes fíjense porque a mí me llama la atención los detalles, todos los detalles mínimos que a nosotros nos pareciera que pueden pasar desapercibidos, aún para Dios. Zacarías capítulo 9, verso 9.
¿Yo por qué quiero hacerte leer esto? Porque quiero que sepas que a pesar de que cuando pasen las cosas, sepas que Dios tiene el control de todas las cosas y está en los mínimos detalles. Ustedes fíjense que dice Zacarías capítulo 9, verso 9, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Ahora vos me dirás, pero ¿qué tiene que ver esto con la soberanía de Dios? Si vos te vas a Mateo, a los evangelios, vas a ver el relato del pollino. Él manda a los discípulos, dice, vayan a tal aldea. Enfrente van a encontrar un pollino que está atado. Desatadle y tráigamelo. Si alguno pregunta, ¿qué hacen con el pollino? Díganle, el maestro lo necesita. Los discípulos hicieron tal cual había dicho el Señor. Los discípulos van a esa aldea, encuentran al pollino atado, lo desatan y cuando lo desatan aparece el dueño y le dice, ¿qué hacen con el pollino? El maestro lo necesita. No hubo más palabras. Y esto es lo que me encanta a mí, que no hubo más palabras ni más explicaciones, porque ya en el corazón del hombre, del dueño del pollino, ya estaba toda la soberanía de Dios de que necesitaba ese pollino. Y aún yo pensaba algo mucho más interesante. Todos sabemos que el pollino nadie y nunca lo había montado nunca nadie. Sin embargo, ustedes prueben subir arriba de un animal que nadie lo ha montado. No duraríamos ni siquiera 2 minutos duraríamos arriba. Sin embargo, el Señor Jesucristo subió arriba del pollino y entró a Jerusalén como el Señor de señores y Rey de reyes. Hasta el pollino estaba predestinado, hasta el pollino ya estaba preparado, porque sabía que su creador lo iba a montar. ¿Ustedes les parecen cosas, detalles mínimas? Miren, vamos a Hechos capítulo 4, verso 27. Dice Hechos capítulo 4, 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Fíjense en los que se unieron. Herodes, Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel. Si lo miramos humanamente, decimos todo se salió fuera de control. El Señor de señores, el Rey de reyes, estaba siendo crucificado allí entre el cielo y la tierra. Pareciera que se estaba apagando la esperanza de la humanidad. Estaba muriendo el dador de la vida. Estaba todo fuera de control. Aquel que vino a salvar a la humanidad estaba muriendo en una cruz del Calvario. No lo entendían ni los discípulos, no lo entendieron los fariseos, no lo entendieron ni Pilato ni los soldados romanos que estaban ahí. Ni siquiera el mismo Satanás estaba entendiendo lo que estaba sucediendo en ese mismo momento. Porque si Satanás lo habría entendido, no habría permitido bajo ningún concepto de que el Señor Jesucristo fuese crucificado, porque en aquel momento el Señor Jesucristo estaba ganando la batalla sobre Satanás y sus demonios. Estaba ganando la victoria. Pero ustedes fíjense y no se queden solamente con este pasaje. Ahí hemos leído en Hechos capítulo 4, verso 27, pero fíjense en el verso 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucedieran.
Mis queridos hermanos, les pregunto, ¿estaba fuera de control? No había nada fuera de control. Estaba todo en los propósitos y en la soberanía de Dios. Un plan que Dios había diseñado desde antes de la fundación del mundo, de que Cristo viniera a este mundo, fuese azotado, golpeado, fuese traicionado, fuese, como Pedro lo negó, fuese golpeado, clavado en aquel madero. Es un plan perfecto para la salvación del alma. Es un plan soberano en el cual nadie podía interceder. Por más que yo quisiera impedir esa obra, era imposible, porque esa es la voluntad de Dios, soberana y justa. Fíjense, si nosotros vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, nos habla la palabra de Dios de que un día el Señor Jesús va a venir a buscarnos, a cada uno de nosotros. Y yo quiero preguntarte, hermanos, si vos te pones a orar para que retardar la venida del Señor, el Señor tiene un día específico que ni vos ni yo lo sabemos. Por eso tenemos que estar preparados. Pero ese día, cuando llegue ese día, esa hora, ese momento, se va a cumplir sí o sí, porque Dios lo dijo. Porque Dios lo dijo. Y Dios es fiel. Un día vamos a estar en un juicio. En 2 Corintios capítulo 5, verso 10, donde vamos a tener que dar cuenta a Dios de nuestros hechos, de nuestras obras, sean buenas o sean malas. Y van a ser probadas con fuego. Y eso es inevitable. Un día vamos a estar cara a cara con Dios y vamos a tener que dar cuenta a Dios de nuestros actos. Y eso está dentro del plan soberano de Dios. Miren, muchas veces cuestionamos a Dios porque no conocemos su voluntad. Hay, por ejemplo, mujeres que no pueden tener hijos y empiezan a cuestionar a Dios y empiezan a orar a Dios. Está bien que oren a Dios, no estoy diciendo que no oren a Dios, pero yo te hago una pregunta, ¿y si Dios no quiere que tengas hijos? Está bien, vos me dirás, pero Sara oró y Dios le dio un hijo. Ana oró y Dios le dio un hijo. Pero ¿y si no te da, hermana? Muchas veces medimos a Dios por lo que nos da. A veces decimos, bueno, yo tengo una buena casa, tengo un buen auto, tengo un buen pasar, un buen trabajo. Eso significa de que Dios me ama mucho. Si fuese así, yo quiero decirte que entonces al apóstol Pablo lo odiaba. El apóstol Pablo tenía persecución, lo habían apedreado hasta el punto casi de matarlo, ya lo habían dado por muerto y termina siendo decapitado. Entonces quiere decir que odiaba Dios al apóstol Pablo. Muchas veces nos equivocamos cuando medimos a Dios por lo que nos da. Y no es así. Dios tiene el control de todas las cosas. Ustedes fíjense en lo que nos dice en el Salmo 135, verso 6. Me encanta mucho el Salmo este. Dice el Salmo 135, verso 6, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca sus depósitos los vientos. Es el que hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Dios hace lo que quiere, mis queridos hermanos.
Mi suegro, él decía algo, él siempre tenía un texto grabado y él decía, ¿habrá algo que suceda que no lo haya mandado Dios? ¿Habrá algo que suceda que no lo haya mandado Dios? Mira, hasta nuestros cabellos son contados. Uno que se caiga, el Señor lo sabe. Y no podemos hacer nada sobre eso. Eso es la soberanía de Dios. Pero yo quiero hablarte ahora de la otra voluntad, de la voluntad que sí te toca a vos y me toca a mí. Y es la de los mandamientos. Y yo quiero que veamos, como creyentes, tenemos el primer mandamiento. Ama a tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Ese es el primer mandamiento. ¿Lo estamos haciendo? ¿Está Dios en el primer lugar? ¿O está el trabajo, las cosas seculares de la vida? ¿O Dios está en primer lugar? Porque a veces decimos, no, pero yo tengo necesidad de trabajo, tengo necesidad de esto, de aquello. Mira, todo lo que pongamos, ya sea el trabajo, sea el estudio, nuestro compañera, nuestro compañero, todo lo que pongamos, primero estamos dejando a Dios en segundo lugar. El segundo mandamiento dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y yo me preguntaba, ¿cómo estás con tu vecino? ¿Cómo estás con tu compañero de trabajo? ¿Sabe que eres cristiano? Mire, yo por muchos años trabajé en una empresa y no sabían que era cristiano. Porque uno por ahí, en el caso mío, que yo nací en una cuna cristiana, uno piensa que por nacer en una cuna cristiana ya es un hijo de Dios y lo da por hecho. Y no es así. El ir a la iglesia no te hace cristiano. El leer la Biblia no te hace cristiano. Inclusive en predicar la palabra tampoco te hace cristiano. Cristiano te hace aceptar a Cristo como tu Salvador y Él cambia tu corazón y Él cambia tu vida. Dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ser cristiano es menguar, es que uno desaparezca el yo y que Cristo ocupe el primer lugar en nuestra vida. Dice en 1 Tesalonicenses 5:7, dice, orá sin cesar. ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Oramos poco? ¿Oramos mucho? ¿Cómo está el tiempo de oración? ¿Oramos por nuestros hermanos? ¿Oramos por nuestros familiares que son inconversos, que todavía no tienen a Cristo en su corazón? ¿Cómo estamos? En Mateo 18:22, Pedro le pregunta al Señor Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿7 veces? No, 70 veces 7. ¿Cómo está el perdón? Eso es la voluntad de los mandamientos, en la cual sí depende de vos y depende de mí, para poder tener una buena relación con Dios. Y eso no hace a la salvación, sino es una consecuencia de la salvación. Si vos sos salvo, la consecuencia es de que vos perdones a tu hermano. ¿Usted se acuerda de la oración modelo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Dános el pan de todos los días. Pero dice algo muy importante, perdona nuestros pecados o perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mi hermano, mi hermana, ¿cómo vas a pretender que Dios te perdone si nosotros no somos capaces de perdonar a nuestro prójimo, a nuestro hermano?
a nuestros familiares, los que nos ofenden. Todos hemos tenido problemas. Una vez tuve un problema, no voy a decir cuál, pero una vez tuve un problema y me sentí muy mal. Y me acuerdo que fui y le comenté a un hermano espiritual y me dice, ¿y qué pensás hacer? Y tal vez no hacer más la apertura, tal vez no dar un mensaje más. Eso no es lo que quiere Dios. La palabra de Dios nos muestra dos textos maravillosos en su palabra. Si tú tienes problema con tu hermano, ve y arréglalo el problema de tu hermano. Antes de presentar tu ofrenda al altar, dice, si te acuerdas que tiene algún problema con tu hermano, deja la ofrenda, ve y arregla el problema con tu hermano y ven después presenta la ofrenda. Sí, pero que yo no tengo problema. El problema lo tiene él conmigo. Bueno, ve igual tú. Siempre tiene que ir la misma persona. Si no, no esperemos, muchas veces esperamos que él venga y nos pida perdón. Entonces yo fui y hice exactamente lo que me aconsejó este hermano, que doy gracias a Dios que lo puso en mi camino. Le digo, hermano, te perdono por la ofensa. Mire, quedé mucho más aliviado que la persona que me había ofendido. Se terminó la relación, la raíz de amargura, porque eso es lo que lleva después a la falta de perdón, a una raíz de amargura. Si mi hermano me ofendió, voy yo y le perdono. Y si yo he ofendido, voy igual y le pido perdón. ¿Cómo estás con ese tema? Para que no estorbe en la oración, porque si no, Dios no va a escuchar tu oración. Por eso dice el Salmo 133, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, pero agrega una partecita, en armonía, porque ahí, cuando ustedes están juntos y en armonía, Dios envía bendición y vida eterna. No lo envía antes ni después, lo envía cuando estamos en comunión los hermanos unos con otros, pero en armonía. Él envía bendición y vida eterna. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3, lo vamos a buscar. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y aquí está hablando de fornicación, de adulterio. ¿Cuántas personas consumen pornografía? Y eso sí depende también de nosotros, porque nosotros tenemos que buscar la santidad de Dios para tener una buena relación y una buena comunión con Dios. Tener a nuestras esposas en alta estima también, lo dice la palabra de Dios, porque si no, nuestras oraciones llegan al techo, no pasan más del techo, porque Dios no escucha la oración porque hay un estorbo, y el estorbo es que no estamos buscando la santidad de Dios. Dice en 1 Tesalonicenses 5:18, dice, da gracia en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Y muchas veces nos estamos quejando cuando nos falta una cosa, nos falta otra, o a veces porque no nos ponen en un ministerio, no nos ponen en otro. Y yo me preguntaba, mi hermano, ¿cuántas veces lees la Biblia por día? ¿Cuántas veces pasás tiempo sola con Dios? Muchas veces el sentido de que no encuentro el lugar en la iglesia donde me congrego. No encuentro el lugar. Ahora te has puesto a trabajar, porque para buscar el lugar hay que ponerse primero a trabajar.
para que Dios te indique la necesidad y el don que te ha dado. En el momento que recibimos el Espíritu Santo, Él ya nos dio, juntamente con el Espíritu Santo, 1, 2 o 3 o mucho más dones. Cada uno sabe lo que el Señor le ha dado. Hay diversidad de dones y Él los dio como Él quiso, a cada uno los repartió. Pero para eso tenemos que ponernos a trabajar, poner la mano en el arado. Y a medida que vamos trabajando, vamos a descubrir cuál es nuestro don. Ahora, dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esto no nos está hablando porque pareciera que si yo cumplo todos los mandamientos, voy a permanecer para siempre y voy a tener la salvación del alma y no voy a perder la salvación del alma. No se está refiriendo a esto. La salvación del alma no se pierde, pero sí es la consecuencia de la salvación de nuestras almas, de que nosotros cumplamos su mandamiento, de que amemos a nuestro prójimo, de que demos gracias en todo, de que perdonemos al hermano las veces que tengamos que perdonar y de que busquemos la santificación permanente para que cada vez podamos alumbrar más en este mundo. Y eso no significa no pecar, porque muchas veces yo le he preguntado aquí a hermanos y le he dicho, ¿vos estás seguro que sos salvo? Porque me gusta por ahí preguntarle cuándo se han convertido, para saber la experiencia que tiene de la conversión. Porque si a mí me preguntaban a los 30 años, no sabía cuándo me había convertido. Muchos de ustedes saben, me conocen, hasta me congregué mucho tiempo en Cañada Seca, tomaba la cena del Señor y hasta me levantaba en la cena del Señor a dar un pensamiento. Y ustedes, aunque no lo crean, y aunque para muchos mejor se asombren, no era del Señor. ¡Wow! Y ustedes van a decir, ¿cómo no era del Señor? Si nosotros te vimos que participaba de los símbolos, te vimos que te levantaba y abría la Biblia y compartía la palabra de Dios con nosotros. Mis hermanos, no era del Señor. Porque eso lo puede hacer cualquiera. Cualquiera que pueda tener un poquito de facilidad de palabra. Cualquiera que pueda estudiar la Biblia puede subirse a un púlpito y hablar de las cosas de Dios. Satanás conoce la Escritura mejor que nadie, mejor que nosotros conoce la Escritura Satanás. Porque si ustedes hacen memoria y recuerdan cuando Satanás tienta al Señor Jesucristo, ¿lo tienta con qué? Con la palabra. Pero el Señor Jesucristo le responde ¿con qué? Con la palabra. Porque tenía conocimiento y aparte era el Señor que había escrito su palabra. Pero Satanás lo tienta con la palabra. Eso no quiere decir de que yo era satánico ni nada por el estilo, pero sí no era creyente. ¿Pero por qué no era creyente? Porque mi vida era totalmente diferente, fuera del ámbito de la iglesia, porque es fácil fingir cuando uno está con cristianos. Si yo vivo aquí, por ejemplo, en San Luis hay un convento y está entre el cerro, entre las montañas, y no salen de ahí, solamente viven ahí. Son monjas que viven ahí. Es fácil vivir fuera del mundo, fuera de este sistema, encerrado en cuatro paredes. Pero eso no es lo que nos pidió el Señor. El Señor permitió la persecución para que saliéramos a la calle, para que saliéramos al mundo a gritar a cuatro vientos, a decirle que tenemos a Cristo y predicarle. Esa es nuestra misión. No es encerrarnos en cuatro paredes. Ahora, yo puedo fingir ser cristianos con ustedes, pero no puedo fingir un nuevo nacimiento, mis hermanos. No puedo fingir un nuevo nacimiento, porque tarde o temprano va a salir a la luz. Porque cuando uno va al trabajo y está en el otro contexto donde no hay ningún cristiano, ahí sale lo que verdaderamente uno tiene en el corazón.
Por eso la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces por ahí muchas veces nos golpeamos el pecho de que somos cristianos, pero no perdonamos al hermano, no vivimos vidas santas, no oramos, no leemos la palabra de Dios, pero porque no nos interesa. Por eso digo que hay muchos templos llenos de gentes convencidas y la mayoría son hijos de cristianos. A mí me tocó. Y yo tengo 3 hermanos que no están en los caminos del Señor. Y yo estoy orando por ellos. Porque vos les preguntáis y dice que son cristianos, pero hace 40 años que no pisan una iglesia. Hace 40 años que no leen una Biblia. Hace 40 años que no se congregan. Pero son del Señor, nada más que están apartados. No creo en eso, mis queridos hermanos, y no es que sea un juez. No creo de que si vos tenés el Espíritu Santo de Dios en tu corazón, no esté diciéndote que lo que estás haciendo no está bien. Cuando hay algo dentro de tu corazón que te está diciendo que está bien o lo que está mal es porque está el Espíritu Santo de Dios. Ahora, si vos estás en el mundo, con los del mundo y te sentís cómodo como yo me sentía en el trabajo, es porque el Espíritu Santo de Dios no está conmigo, porque Dios no está en mí. Y la palabra de Dios, primera de Juan y segunda de Juan, mis queridos hermanos, los desafío a que lo lean y se van a dar cuenta si verdaderamente son cristianos o no son cristianos. La carta de primera de Juan está para los cristianos, porque dice que el que no ama a su hermano, el tal es mentiroso. Porque ¿cómo puede ser que yo ame a Dios a quien no he visto y no ame a mi hermano a quien tengo cara a cara? Y muchas veces pasa esto en la iglesia. Yo por 10 años me congregué acá en San Luis, en el centro, donde yo no quería a un hermano. Todos para mí eran hipócritas. Pero porque no tenía a Cristo en mi corazón. Ni siquiera me saludaban. Cuando me empecé a congregar aquí en esta otra iglesia, recibí a Cristo cuando tenía 38 años. Y yo lo primero que le dije a mi esposa en una conferencia después de haber recibido a Cristo, le digo, mirá los hermanos cómo cambiaron. Ahora vienen y me saludan, qué amorosos que son. ¿Sabe qué me dijo mi esposa? El que cambiaste fuiste vos. No cambiaron ellos. Ellos son iguales. El que cambiaste fuiste vos. Mi Biblia, la palabra de Dios que hemos cantado, ama la Biblia, lee la Biblia, sigue la Biblia, cerrada por años, sin abrirla y sin leerla, por 38 años de mi vida. La abría solamente los domingos, cuando me levantaba en la cena a dar un pensamiento. Y usted me dice, eso es una locura. ¿No se puede hacer? Sí, se puede hacer. Se puede hacer. Fíjese en lo que nos dice Romanos capítulo 7. Verso 15. Romanos capítulo 7, verso 15, el apóstol Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Mis queridos hermanos,
De esto se trata la vida cristiana. La vida cristiana se trata de que no es que no vas a pecar, sino de que vamos a luchar desde que lo levantemos hasta que nos acostemos. Es una lucha diaria mientras que vivamos en este mundo con el pecado. Vamos a luchar. Si vos no estás luchando, examinate. Si vos no tenés problema, examinate. Porque el Señor no prometió de que no iba a haber problema. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero para ir terminando, empezamos a leer Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2. El verso 2 nos habla de cuál es la buena voluntad perfecta y agradable a Dios. Dijimos de que a lo largo de toda la Biblia nos hablaba de dos voluntades. La voluntad soberana, en la cual no nos toca ni nos incumbe a nosotros, y la voluntad de los mandamientos, que sí depende de nosotros en hacerlo o no. Ahora, ¿a qué voluntad se está refiriendo el apóstol Pablo? Mire, se está refiriendo a la voluntad de los mandamientos. Si usted busca en el Deuteronomio capítulo 29, nos dice la palabra de Dios, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Acá se está refiriendo a las dos voluntades. Está la voluntad soberana, que solamente le pertenece a Él, y la que nos son reveladas, está diciendo que son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos toda la ley, los mandamientos. Ahora, ¿cuáles son las cosas secretas? ¿Te gustaría saber el día que vas a morir? Claro que no. Y Dios no está interesado en decirte cuándo vas a morir, porque no es provechoso para tu vida ni para la mía. ¿Y cómo vas a morir? Porque estarías ya aterrorizado, estarías ya deseando morir ya. Porque vos imaginate que yo en el momento que nací ya tengo un papel acá donde dice la fecha en que voy a morir y cómo voy a morir, atropellado por un autobús. Ya apenas tenga uso de razón, de seguro que me meto en una pieza bien fortificada para que si viene algún colectivo no pase por mí. Viviría aterrorificados, o sea, no sería una vida para mí. Por eso a Dios no le interesa decirte eso. Es más, los discípulos cuando se acercan al Señor Jesucristo y le dicen, ¿cuándo es el fin? Y el Señor Jesucristo le tiene que decir ahí en Mateo capítulo 24 verso 36, el día ni la hora, ni el Padre, ni yo ni mi padre, ni yo ni los ángeles lo saben, sino mi Padre que está en los cielos. No es que el Señor Jesucristo no lo sabía, como hombre no lo sabía, como Dios sí lo sabía, como Dios lo sabía, pero no era de menester decírselo a los hombres, porque no es provechoso decirle cuándo era el fin, porque Dios quiere que estés preparado ahora, mi hermano y mi hermana. La venida del Señor está cerca y quiere que estemos preparados ahora, porque si yo te digo el día y la fecha que el Señor va a venir a buscarnos, vas a vivir la vida y cuando falte algunos minutos, ahí le vas a pedir perdón a Dios para cuando Él venga y vas a tirar toda tu vida a la basura y es lo que no quiere Dios. Mira, para terminar quiero contarte una anécdota, no sé si la sabes. Había un hombre que quería ir al Amazonas a explorar, un científico, y fue y comenzó a caminar. Llegó a un lugar donde había un río caudaloso, ancho, y en el cual tenía que cruzar del otro lado.
y encontró a un indígena que tenía una barca, una canoa, de esa chiquita, y le dice, ¿tú hablas el mismo idioma? Sí, hablo el mismo idioma, acá vienen turistas seguidos. Bueno, dice, ¿me cruzarías al otro lado? ¿Cómo no? Entonces lo sube a la canoa. Era un poco inestable la canoa. Y cuando este hombre va remando, dice que el hombre, este científico, le dice, ¿tú sabes algo de geografía para ver en qué lugar me encuentro ubicado? Ah, no sé qué es lo que es geografía, le dice el indígena. Ah, ¿no sabe lo que es geografía? La ubicación, los mapas, dónde se encuentran los países, dónde se encuentran los lugares geográficos. No, no sé. Bueno, yo quiero decirte que el 30% de tu vida la has perdido por no saber eso. ¿Sabes historia? No, no sé qué es lo que significa la historia, no sé qué es lo que es. Y la historia es de conocer nuestros antepasados, de conocer de cómo, de qué dirección vienen estas aguas y a dónde van, conocer todo eso. No, no, yo no tengo ni idea de lo que es eso. Es más, no, nunca lo sentí. Bueno, yo quiero decirte que ya lleva perdido otro 30% más de tu vida. O sea que el 60% de tu vida lo has perdido por no saber geografía ni saber historia. Pero me imagino que matemáticas sabrás. No, no sé qué es lo que quiere decir matemática. Y matemática es calcular el tiempo de que vamos a tardar de una orilla a la otra, o a qué velocidad va el agua, o decir 2 más 2 es 4. No, no, ni siquiera sé lo que significa eso. Dice, bueno, ya llevas perdido casi el 100% de tu vida porque no sabes nada. Y este hombre medio que se aterrizó, pero le dijo, y en esos momentos que iban hablando, golpea la canoa contra una roca y se parte la canoa por la mitad. Y este hombre le dice, ¿sabes nadar? No, no sé nadar. Bueno, yo quiero decirte que estás perdiendo el 100% de tu vida. Y se ahogó y este hombre muere. ¿Qué quiero decirte con esta lección? Que no hace falta saber la Biblia de tapa a tapa. No, no hace falta conocer toda la vida completa de nuestro amado Señor. Es bueno saberlo, pero a veces el conocimiento envanece. Yo tengo que saber lo justo y lo necesario. Que Cristo murió en la cruz del Calvario por vos, mi amigo y mi amiga. Él derramó su sangre maravillosa y preciosa, porque éramos pecadores, somos pecadores. Pecadores que hemos sido perdonados por la gracia de Dios. Pero tal vez vos me estás mirando de aquel lado, me estás escuchando y todavía estás con duda. Tal vez eres un hijo de un cristiano y tal vez has vivido toda la vida dentro de una iglesia, de un templo, pero no eres parte de la iglesia porque no tienes el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero decirte que el conocimiento que te va a llevar a la salvación es conocer que Cristo murió con un solo propósito. Él cargó todos tus pecados y los míos en aquel madero. Y murió en la cruz del Calvario. Y la ira de Dios fue descargada sobre su Hijo. Y Él pagó el precio que vos y yo no podíamos pagar jamás. Por eso, aquellos que le hemos pedido perdón a Dios, reconocer que somos pecadores, reconocer que un día le fallamos a Dios, porque pecado significa fallar el blanco, no hacer su voluntad, sino haberlo ofendido. Yo un día a los 38 años le pedí perdón a Dios por mis pecados. Él entró a mi vida y cambió mi vida, cambió mi mente y mi eternidad. Ahora me espera estar con Él cuando Él lo desee, por toda la eternidad allí en los cielos. Mi amigo, si vos me estás escuchando y no tienes a Cristo en tu corazón, tal vez sea hoy el día que te pongas de rodillas. Y si estás convencido, que hoy te hayas convertido realmente a Dios y hayas aceptado a Jesucristo como tu Salvador. Y mi hermano y mi hermana, a vos quiero decirte que Dios
nos dejó una voluntad, que son los mandamientos, en la cual nosotros debemos amar a nuestro prójimo, debemos perdonar a nuestros hermanos y a nuestros prójimos, debemos obedecer su palabra, leer su palabra y vivir una vida de santidad. Que el Señor nos bendiga y gracias, mis queridos hermanos, por esta invitación. Amén.